Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Recordándoles que estamos en el estudio de la gracia y el nuevo pacto. Hoy quiero hablarles del cara a cara de Pablo con Jesús. Este estudio tiene la finalidad hablar de los encuentros que ha tenido, por ejemplo, personajes como Pablo, Pedro y otros muchos mártires en la fe, incluso los apóstoles, algunas personas que lo vieron a él durante el tiempo de peregrinar de él sobre la tierra. ¿Y por qué quisimos hacer esto? Con el propósito de que ustedes pudieran ver qué sucede en la vida de un creyente cuando se encuentra con Jesús cara a cara, ¿no? No solamente cuando él habla, sino también cuando se encontraba con las personas había algo diferente, ¿no? Para mal o para bien. Y digo yo para mal o para bien porque también los fariseos se encontraban cara a cara con él, pero tampoco lo reconocían como su Señor. No siempre el Señor Jesús obtuvo la atención merecida, ni tampoco siempre tuvo la aprobación. Entonces, cuando nosotros vemos esto en el contexto bíblico, entendemos algo muy en particular, que solo aquella persona que el Padre decidía revelarle, quitarle las escamas, como vamos a ver aquí en el apóstol Pablo, solamente aquella persona a la que Dios le quitaba el velo, como lo dijimos la semana pasada, en lo que le sucedió, por ejemplo, al apóstol Pedro, y no solamente eso, sino a los que iban camino de Emaús, a lo que el Señor le quita el velo a una persona, la persona puede comprender, puede entender, y es precisamente eso lo que quiero mostrarles el día de hoy. Hay personas que tienen años y años y años en la vida de creencia, pero que lastimosamente no pueden ver a Jesús. De hecho, de eso también quiero hablarles el día de hoy, y es de esa reconvención, de esa frase muy conocida: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos grandes cosas, y el Señor les va a decir: alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. Precisamente esa frase es algo que le debe preocupar a usted y a mí, y es que precisamente es lo que le pudo haber sucedido a Pablo en caso tal de que el Señor Jesús no se le hubiera atravesado en el camino. O sea, en realidad el encuentro entre Pablo y Jesús fue muy necesario. Primero porque gracias a Jesús y a ese encuentro que tiene con ese hombre vil y menospreciable, usted puede entender que ya tenía un plan establecido el Señor. De hecho, lo vamos a leer aquí. Y no solamente esto, sino que cuando nosotros hablamos de Pablo, hablamos de un personaje muy importante en el Nuevo Testamento. No más que Jesús, obviamente, pero cuando usted lee, por ejemplo, la carta de Hechos de los Apóstoles, que recordándoles a ustedes que la carta no la escribió el apóstol Pablo, sino es una carta de un hombre llamado Lucas a un hombre llamado Teófilo, hablando de cómo el Señor hizo su historia o empezó a ejercer el control en las iglesias que se formaron en el primer siglo. Y no solamente eso, sino cómo fue la evolución de la iglesia en el primer siglo. Entonces, hoy quiero hablarles de algo importante, ya que esta carta también hace apología a el nombramiento del apóstol Pablo como apóstol. O sea, tratan de mostrar, Lucas en este caso, o sea, trata de mostrar que verdaderamente el llamado de Pablo es genuino. Entonces vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1. Obviamente, antes de leer Hechos capítulo 9, usted, por ejemplo, se va unas páginas atrás y usted va a encontrar, por ejemplo, un hombre que también es muy importante en este tema, por ejemplo, que es llamado Esteban. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque Esteban, cuando están apedreando a Esteban, de hecho, antes de apedrear a Esteban, este señor, Esteban, se gasta, se echa, da aviso de un discurso tremendo a los escribas y fariseos, y entre esos el apóstol Pablo. Entonces, ahí de hecho cuando Esteban es apedreado, después de empezar a hablarles a ellos desde Abraham, y empezó desde Abraham, después Moisés empezó a mencionarle toda la trayectoria desde el Antiguo Testamento hasta la llegada del Mesías, y concluyendo en Jesús y diciéndoles a ellos: ustedes que han predicado, que han hablado, que han establecido la ley como su justificación, han fallado completamente. O sea, esto es fuerte cuando lo escucha un escriba y un fariseo. Tanto es así que rechinaban los dientes, decían que se salían de sí, y terminaron echándolo fuera de la ciudad y lo terminaron apedreando cuando Esteban vio al Padre en su gloria y juntamente a él el Señor Jesús. Y lo único que repetía Esteban es: gloria a Dios, Señor, por favor, no le tomes en cuenta el pecado a ellos, sino recíbeme en tu gloria, perdona el pecado del pueblo, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, cuando usted mira esto, es una historia muy apasionante. Pero después de esto,
vemos que los mismos fariseos que apedrean a Esteban terminan botándole las ropas de él mismo delante de Saulo. O sea que Saulo, como lo dijo, hoy estuve escuchando el pastor R.C. Sproul, que le recomiendo que lo escuche, usted lo busca R.C. Sproul y ahí le aparece, y en la conversión de Pablo él dice que era como el Adolf con H del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos ahí uno dice claramente, este hombre fue el primer exterminador, ¿no? Mire, yo les quiero decir, esto es porque Pablo tiene una relevancia muy grande, no solamente por lo que hizo en el nuevo pacto, no solamente por las cartas, por la teología y también por lo que hizo, sino también de dónde viene. Eso es importante resaltarlo el día de hoy, ya que con eso usted va a entender algo fundamental para su vida de creencia. Y cuando yo entendí esto, me di cuenta de algo que yo padecía antes de conocer del Señor. Allí en el versículo 1 de Hechos capítulo 9 dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces voy a leer hasta allí. Obviamente voy a contextualizar más, porque después vemos la unión que hay entre Saulo con un hombre llamado Ananías, el cual Dios comisiona para encontrarse con Pablo. Hay algo muy particular que yo les quiero hablar a ustedes que me llegó al alma, me llegó al corazón, y que de hecho entendí mucho de lo que yo era antes de conocer al Señor. Incluso me llegó a mí, me dio un entendimiento claro después de que yo creí conocer al Señor. O sea, una cosa es que usted conozca al Señor y otra cosa es que usted crea que conoce al Señor. Y yo, después de varios años de vida de creencia, me di cuenta de que yo en realidad no conocía a Dios. Y no es que ahorita pueda yo decirle a usted que tenga un conocimiento excelso, ni que, mejor dicho, pueda yo decir que lo conozco completamente, pero era que antes yo creía conocerlo y neciamente creía eso. Y digo neciamente porque estaba yo domado por mi propio sí mismo, por mi propia perspectiva del Evangelio. Pero, hermano, es que aquí no importa la perspectiva suya ni la perspectiva mía. Aquí lo que importa es la perspectiva bíblica. Por ejemplo, un hombre piadoso llamado Job, usted puede ver que durante toda su vida fue un hombre piadoso y que incluso sacrificaba holocaustos a Jehová. Y no solamente esto, sino que tenía una vida temerosa creyendo en él, pero solamente hasta después de que el Señor interviene, permite que sea tentado Job, y tiempo después el Señor le aparece a él, le dice: cíñate los lomos porque voy a hablar contigo, y le empieza a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello? Entonces Job se encuentra con que nunca en realidad había conocido a Dios. Y en el capítulo 42 de Job dice: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, verdaderamente ahora entiendo, comprendo y te conozco. Ahora, Fabián, pero de oídas te había oído, pues yo también he oído de Dios, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién ha podido ver a Dios? No. El tema es que cuando usted verdaderamente conoce a Dios, usted lo puede ver. Entonces usted dice: ¿cómo va a hacer eso? Nadie ha visto a Dios. Entonces usted me va a decir: usted es un hereje. ¿Cómo puede usted decir esto si usted ni siquiera ha visto a Dios? No, hermano, es que de lo que se está tratando el tema es de que uno ha escuchado al Señor, pero nosotros no andamos por vista, sino por fe. La forma en la que el Señor trata con sus hijos para mostrarse a ellos es precisamente la vida de creencia. O sea, usted puede que no lo vea, digamos, golpear a su puerta, entrar por la puerta, cenar con usted, pero usted lo puede ver a través de la prueba, a través de la dificultad, a través del conocimiento bíblico. Porque una cosa es que personas le hablen a usted y otra cosa es que en su propia vida usted pueda experimentar de que la Biblia se cumple en usted. Eso es algo que no pasa con muchos creyentes, porque los creyentes tratan de experiencias externas le muestren a Dios,
pero la Biblia se trata desde que usted, a través de lo que está escrito, pueda vivir una experiencia interna y externa. O sea, esto queriendo decir lo siguiente: Dios viene a la vida del creyente para mostrarse al creyente, pero en fe. No viene con el propósito de darle a usted a conocer su propia figura. Le dice a usted que el amor al prójimo es algo indispensable. Le dice a usted que si usted ve a un hermano, está viendo al mismo Jesús. O sea, diciendo él que él está dentro de esas personas. Cuando usted puede ver aquí completamente el hecho de que Pablo empezó a ver a sus hermanos después de una conversión. O sea, antes Pablo no miraba al cuerpo de Cristo como el cuerpo de Cristo, ni miraba a sus hermanos como hermanos, sino miraba a la iglesia y al cuerpo de Cristo como enemigo. Por eso es que hay una afirmación ahí clara que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues Saulo no estaba directamente persiguiendo a Jesús, pero está persiguiendo a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando usted puede ver allí, la pregunta del Señor Jesús es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, a eso se refiere ese texto, porque obviamente el Señor Jesús ya no estaba, pero nosotros tenemos a la iglesia de cuerpo presente en la actualidad, y a través de la iglesia podemos ver a Dios, podemos conocer a Dios. A través de la palabra podemos entender su designio y podemos comprender su voluntad. Entonces, de esa manera es de lo que yo le estoy tratando de explicar a usted, que nosotros podemos ver a Dios. Entonces, yo no entendía bien cómo Dios se mostraba en la iglesia. Y lo vine a comprender tiempo después, ya que yo creía que mi perfección podía hacerme justo y que yo era más justo que otros que no obedecían, por ejemplo, lo que yo obedecía. Entonces, ¿a qué me refiero concretamente? Es que en algún momento yo creí que por mi celo, porque de pronto yo era un lector de la Biblia mejor que otros, o porque de pronto yo buscaba más a Dios que a otros, yo era una persona más acepta delante de los ojos de Dios. Cuando me topé con la realidad, era una realidad muy cruda. ¿Cuál era la realidad cruda que muchos cristianos no quieren ver? De que no conocen a Dios, de que en realidad van en contra de Dios, van en contravía. Y no solamente esto, sino que la propia forma de ver a Dios es lo que se opone para poder alcanzar a Dios. Eso lo vemos en Pablo. Las personas no se detienen a pensar: bueno, Pablo, ¿por qué era así? ¿Por qué Saulo de Tarso, que fue un hombre muy entrenado en las cuestiones, por ejemplo, de la Torá? ¿Por qué un hombre como Saulo, que era un hombre tan capacitado, criado a los pies de Gamaliel, que era uno de los mejores filósofos de la época? Pablo era uno de los hombres más educados, termina siendo un hombre muy, muy, muy letal en contra de la iglesia primitiva. Entonces, la iglesia primitiva era perseguida por Pablo, que en su momento era Saulo de Tarso. Y este hombre era un hombre muy astuto. De hecho, logró reunir al pueblo judío en contra de la iglesia primitiva. Cuando usted empieza leyendo aquí, empieza Saulo a mandar cartas a las diferentes sinagogas para que, si sabían de alguien que se hacía llamar cristiano, porque en realidad en el primer siglo el que se hacía llamar cristiano, o al que llamaban cristiano, era un apodo, o era una forma no buena para hablar acerca de un hijo de Dios, sino era como un apodo para identificarlos y poderlos meter presos y finalmente pues llevarlos a ser apedreados. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, Saulo era un hombre muy despiadado. Entonces, era un hombre inteligente, era un hombre audaz, sagaz, despiadado, y era un hombre que sabía unir al pueblo judío. Entonces era tanto así que cuando usted mira más adelante, no solamente aquí, sino en Hechos capítulo 22, usted puede ver que incluso los mismos judíos y muchas personas de alrededor temían a lo que podía llegar a ser Pablo. Y aquí en Hechos capítulo 10 en adelante, los mismos discípulos temían de Pablo. O sea, no le creían tampoco a Pablo. O sea, la iglesia primitiva le temía a Pablo porque decían: posiblemente este hombre se está haciendo. ¿Sí? O sea, es que fue un cambio muy repentino. ¿Y por qué digo yo que fue un cambio muy repentino? Porque, por ejemplo, a ver, Pablo hacía poco acababa de exterminar a un hombre llamado Esteban. Perseguía a la iglesia. Estaba mandando cartas para perseguir a más gente de la iglesia. Pero de un momento a otro este hombre recibe, supuestamente él, una revelación del cielo y se le aparece Dios mismo. Entonces,
En ese momento, ni siquiera, como lo vamos a ver más adelante, Ananías le creía a Dios, aún siendo Dios el que le está mandando a encontrarse con Pablo, y empieza Ananías a como a reconvenirle a Dios. Me le dice, pero Señor, este hombre, mejor dicho, le ha hecho terrible daño a la iglesia. Como si el Señor que estaba llamando a Pablo no supiera quién era Pablo. El temor de este hombre se había apoderado de la iglesia primitiva y de mucho pueblo cristiano en sus primeros momentos como iglesia. Bueno, Fabián, ya me habló usted acerca de lo terrible que era Pablo. ¿Por qué me está hablando usted esto a mí? Porque Pablo tenía una propia justificación. ¿Cuál era la justificación de Pablo o la autojustificación? Que era un hombre que había sido criado como fariseo de fariseos. Este hombre que fue criado a los pies de Gamaliel se sabía la Torá. Era un hombre entrenado para hacer defensa en contra de toda aquella persona que vociferara o que dijera algo en contra de lo escrito en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, era un hombre que definitivamente, el que no estaba conforme a la palabra, era duramente reprendido por este hombre llamado Pablo. De hecho, yo considero que era un hombre que posiblemente pudo pensar en algún momento llegar a ser algo en el sacerdocio importante, ¿no? En realidad, Pablo no era un sumo sacerdote, no era alguien que usted pueda decir, uy, es que es una autoridad, pero se convirtió en una autoridad porque perseguía a la iglesia. Pero tiempo después yo imagino que los deseos de Pablo era ser un hombre muy importante para el fariseísmo en aquel momento. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, usted empieza a decir, bueno, si era un hombre que se apoyaba en la ley, si era un hombre que, mejor dicho, estaba afianzado con el antiguo pacto, que leía el antiguo pacto y que fue criado a los pies de uno de los grandes filósofos y que también le enseñaba acerca del antiguo pacto, por qué este hombre hacía y deshacía con el pueblo y por qué este hombre cometía tantos asesinatos, podemos decir en este caso, y es porque él sentía que estaba siendo avalado por la misma ley. Mire, en la historia de la humanidad hay grandes persecuciones a personas, incluso a la iglesia con iglesia, la iglesia romanista, la iglesia cristiana o la iglesia protestante, y se han desatado grandes guerras, todo con la excusa de la misma religión. Y de hecho la misma religión ha hecho que mucho pueblo se fragmente. Entonces, Pablo entendía que tenía que hacerle frente a algo a una mutación, según él, que se estaba haciendo dentro del pueblo judío, y tenía que defender el judaísmo. Entonces, él pensaba que estaba a favor de Dios. Ese pensamiento lo tiene mucho cristiano, mucho creyente en la actualidad. Mire, pero hay una seria cantidad de diferencias entre Pablo y los creyentes en la actualidad. Primero, Pablo era un hombre que tenía texto, tenía Biblia, tenía testamento en su cabeza. O sea, Pablo defendía su fe porque conocía su fe, conocía a profundidad del judaísmo. En la actualidad hay muchos que hacen apologética bueno, es que no puedo yo decir que hagan apologética. Simplemente hacen defensa de su doctrina, de su herejía, con el bajo y poco conocimiento que tienen acerca de la misma. O sea, hay personas en la actualidad que si yo les empiezo a hablar de la Biblia y les empiezo a mostrar la gracia, les empiezo a mostrar doctrina correcta bíblica, ellos, como han escuchado otras cosas de otros pastores, hacen defensa de lo que ellos conocen porque otro predicador les dijo mentiras o porque sencillamente eso que dijo el predicador encaja con ellos. Entonces hacen una falsa defensa y empiezan a argumentar cosas que ni siquiera ellos saben. Usted se reiría si usted supiera los comentarios que a mí la gente me hace. Y muchos de esos comentarios no tienen Biblia y dicen que son cristianos. Entonces no tienen una coherencia ni una correcta defensa de su misma fe, sino que simplemente repiten como loros lo que muchos mal llamados pastores empiezan a decirles que es la defensa de la fe. Entonces no hay que juzgar al ungido de Jehová, usted tiene que quedarse callado porque el único que juzga es Dios, cuando la Biblia muestra todo lo contrario, que nosotros como iglesia debemos de juzgar todo lo que las personas nos dicen. Para no aburrirlos a ustedes más con el tema de la defensa, quiero decirles a ustedes algo importantísimo. Era tanto así que el Señor Jesús se le aparece a Pablo, como ustedes pudieron ver en esa misma imagen del texto que les leí, y aparece algo muy particular, el aguijón de Pablo.
pero muchos no lo relacionan muy bien con otro texto que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de hecho, antes de eso, él dice, y Dios me ha provisto de un aguijón. Vamos a ver el aguijón. Vamos a ver qué era lo que Pablo le llamaba aguijón y a qué se refería Pablo cuando él decía que definitivamente Dios como que lo limitaba en cierto aspecto. Ahora, ¿por qué Dios limita a un hombre que supuestamente es en su momento, me refiero antes del cristianismo, era tan utilizado por Dios? Yo me imagino los fariseos aplaudiendo las grandes hazañas de Saulo de Tarso, diciendo, qué hombre tan piadoso y utilizado por Dios. Entonces, mire algo muy importante que aparece a partir del versículo 5. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí aparece la palabra aguijón. A lo que se refiere este texto es que antiguamente ponían a los bueyes a llevar las carretas o también a llevar el arado. La persona iba atrás en el arado cuidando de que el buey vaya por buen camino para que no se desviara. También cuando la carreta iba andando hacia adelante, el buey trataba de patear hacia atrás para liberarse, obviamente, de la carga. Entonces, ¿qué hacían las personas en la antigüedad? Colocaban un palo contrario en la parte de adelante de la carreta con unos chuzos que iban hacia adelante. Lo mismo en la parte de atrás colocaban un madero y también le colocaban unos chuzos. Entonces, cuando el buey pateaba hacia atrás, ¿qué sucedía con el buey? Pues se chuzaba. Eso dándole una orden contundente al buey, diciéndole, mire, yo soy el que le estoy ordenando a usted, y si usted vuelve a patear hacia atrás y se pone rebelde, pues se va a lastimar usted. Entonces, note que eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús al apóstol Pablo. Le está diciendo, buey torpe, dura cosa te es dar patadas a tu amo. Porque si tú das una patada, o sea, un coces, una patada, usted se va a encontrar con una punta, un aguijón. Y ese aguijón le va a lastimar. Usted va a ser el lastimado. O sea, lo que le está diciendo, yo soy el Señor que llevo su carreta. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender que ese aguijón le era puesto para limitarlo a él a entender el camino por donde él debía seguir. Pero le está diciendo algo muy particular, porque solamente el buey torpe era el que daba coces o el que pateaba hacia atrás. Regularmente esto se hacía en los primeros años de que el buey le era puesto el yugo ese y le era puesto también el travesaño trasero en donde le ponían los chuzos. Regularmente eso sucedía en los primeros años y era cuando el buey era más torpe. Pero después, obviamente, ya no había la necesidad de ponerle esto al buey. Entonces lo que le está diciendo el Señor aquí a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy tu amo. Y dura cosa te es tratar de darme patadas a mí. Porque si tú lo haces, te estarías lastimando a ti mismo. O sea, le está diciendo, en realidad todo lo que usted ha hecho hasta este momento es dar patadas inútilmente en contra de su Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo entendió en ese momento, fue como un tema de que él entendió que todo lo que había hecho hasta el momento era algo torpe. La respuesta del apóstol Pablo ahí enseguida, vamos a leer el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor. Pero antes en el versículo 4 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Entonces después de que él se le aparece, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, le está diciendo, buey torpe, yo soy su Señor. Y después él dice, él temblando y temeroso dijo, Señor. O sea, hasta después de que el Señor le dice que es su Señor y que él estaba dando patadas en contra de chuzos contrarios que le iban a lastimar a él, él reconoce que está hablando con el Señor de él y que él había hecho todo inútilmente. Por eso él le dice que él temblando dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Notan eso? Pero solamente hasta en ese momento él pudo entender que iba en contravía del mismo Dios. Esto es algo tenaz, porque él creía que estaba haciendo las cosas bien. Ahora ya puede entender por qué les di esa introducción. Porque en muchas ocasiones creemos que estamos haciendo las cosas correctamente para Dios. En nuestra vida de creencia creemos que Dios está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Y nosotros creemos, que esto me parece lo más terrible, que Dios está viéndonos con agrado.
Y si yo le dijera a usted que ese fue mi caso, en donde yo duré años y años en el cristianismo y creí que estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, y mentiras, estaba llevando a gente a la perdición, a un evangelio que no era evangelio, indirectamente o directamente, porque en realidad no sabría decirle en este momento, estaba afectando al reino de Dios. Y le digo que no sé, es porque Dios permitió esto en mi vida y me enseñó a través de todo esto que yo viví. Pero yo antes, en lugar de servirle al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, le servía a un hombre y me servía a mí mismo. Entonces, yo aprendí que una de las cosas fundamentales en la vida de creencia no era seguir a ningún hombre, no era creerle a ningún hombre, ni tampoco creerle acerca de lo que él me quería mostrar. Me refiero a Dios, a todo lo que era el compendio y a la comprensión de Dios. Entendí que yo mismo tenía que ir a las Escrituras y comprender quién era Dios. Claro, los pastores somos utilizados para mostrarle a las personas precisamente el camino a Dios, pero las personas individualmente tienen que seguir ese camino. Ninguna persona puede decir, es que a mí me llevó otra por el camino incorrecto, porque entonces el Señor le va a decir, ¿y es que usted no tuvo poder de decisión? ¿Es que usted es una marioneta? El Señor le va a preguntar a usted. O sea, el Señor no le va a decir, venga, es que la culpa es de ese falso pastor que lo guió a usted. El Señor va a ir y le va a decir, usted tiene la culpa. Pero ¿cómo así, hermano Fabián? Claro, usted tiene la culpa porque usted tiene la Biblia en su casa. Usted puede orar. Esa falsa creencia que tenemos nosotros de creer que Dios escucha más al predicador que a nosotros, eso es un problema serio que hay en la actualidad. Porque lo que queremos es que el pastor venga y nos resuma la Biblia. Y queremos que el pastor ore por nosotros, que nos imponga la mano. Que a través de una oración del pastor ocurra un milagro. Hermano, pero Dios a usted lo puede escuchar desde la comodidad de su casa. Dios lo puede escuchar allí en la intimidad, allí cuando no hay nadie. Dios lo puede escuchar en su trabajo, lo puede escuchar en cualquier lado. No es que Dios tenga una comunión más directa con otros hombres que con usted. Eso pasaba en el Antiguo Testamento, en donde muchos creían que tenían comunión con Dios y era que Dios, de hecho, se comunicaba con algunos hombres directamente, esto refiriéndome a los profetas y muchos otros hombres, por ejemplo, los patriarcas. Pero hermano, en el Nuevo Testamento se ha roto el velo. En el Nuevo Testamento todos somos ungidos con el Espíritu Santo. ¿Por qué corremos detrás de hombres? Porque queremos que los hombres nos resuman el camino. Porque queremos que los hombres nos muestren a nosotros cómo debemos vivir la vida de creencia. Nosotros encontramos aquí que la vida de Pablo, la vida de creencia de Pablo, inició hasta en el momento en el que se encontró con Jesús en el camino. No con Gamaliel, no con la Torá como se lo habían enseñado antiguamente los mismos fariseos. Entonces ahí es donde está el problema, en donde nosotros creemos inútilmente de que podemos conocer a Dios a través de nuestros propios medios. No, hermano, la única manera en la que nosotros podamos conocer de Dios es porque primero el Padre nos lo permita. Segundo, porque Jesús se nos atraviesa en el camino. Después de servir durante muchos años en una denominación cristiana, que era una secta de la prosperidad, me di cuenta de que estaba en un camino de error. Y me di cuenta que en lugar de beneficiar al evangelio, estaba llevando a las personas a creer en lo contrario. Que estaba llevando a las personas a creer en el Dios dinero. Que estaba siendo un irresponsable con las personas. Y allí Dios se me atravesó a través de su palabra, porque no fue que yo haya quedado ciego, como el apóstol Pablo. No. De hecho, podemos entender esto como algo vivido por el apóstol Pablo, pero también como una alegoría para la vida cristiana. En donde cuando se nos atraviesa Dios, nosotros definitivamente lo único que podemos hacer es caer de rodillas. Esa gran luz que ustedes pueden ver allí, que se le aparece a Pablo, en donde Pablo cae de rodillas, es la Shekinah de Dios. Esa sí es la Shekinah, en donde Dios desciende directamente y se le aparece a un simple mortal, y el mortal lo único que puede hacer es caer de rodillas. Y queda ciego porque inútilmente nosotros, hermano, podemos ver a un Dios santo. En ese momento Pablo cayó de rodillas rendido. No como la payasada por ahí que por ahí los pastores Rodríguez, aquí de Avivamiento, que no es correcto llamarlos pastores,
dicen que se les apareció una nube, una vaina así, un humo ahí en el templo, y que esa es la Shekinah de Dios. Noten cómo es la ignorancia de la gente. Y lo peor es que la gente cree en eso, y creen que conocen a Dios, creen que por ir a esa iglesia ya conocieron a Dios. Entonces, hermano, esta predicación en su primera fase se ha tratado de que Pablo ha seguido un camino que creía que era correcto, pero en realidad era incorrecto. En lugar de seguir a Dios, era perseguidor del cuerpo de Cristo, el cual es el mismo Cristo, como lo mostré, y no solamente esto, sino que el hombre estaba apoyado por otros personajes que le decían a él y le aplaudían todas las marranadas que estaba haciendo. Cuando se aparece Dios en el camino de él, o sea, el mismo Señor Jesús, podemos ver que este hombre quedó con unas escamas en sus ojos. Esas escamas son quitadas después de que él se encuentra con un hombre llamado Ananías. Qué curioso que solamente hasta cuando se encuentra con este hombre Ananías, se le caen las escamas. El encuentro con Ananías, vamos a leer desde el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque de aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese momento? Orando, ¿sí? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, en ese momento, Pablo no podía ver, o sea, yo imagino que estaba muy turbado por lo que había visto, y en ese momento él tenía unas escamas en sus ojos, no podía ver bien, y él estaba preocupado no solamente por su vista, sino también por lo que estaba sucediendo. Y algo más preocupante es que se le aparezca un hombre llamado Jesús y que le diga: yo soy Jesús al que usted persigue. Y que le diga: inútilmente usted ha hecho todo este tiempo. Imagínese el miedo de Pablo. Yo sé que para muchos esto sería algo, mejor dicho, maravilloso, que le sucediera algo así, pero póngase a pensar, se le apareció el mismo Dios. Si nomás nos asusta la sola idea de ver un fantasma, ahora imagínese a usted que se le aparezca el mismo Jesús y el mismo Jesús le diga: usted me está persiguiendo a mí, está persiguiendo mi cuerpo, usted va en contravía, yo soy su Señor y usted es como un buey torpe. Yo imagino que él estaría en shock. Entonces el Señor le permitió ver una visión en medio de esa oración, en donde un hombre llamado Ananías le venía y le imponía la mano, y él recobraba la vista. El versículo 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Notan que Ananías le está tratando de decir a Dios lo que Dios ya sabe? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aún así Ananías obviamente tenía temor de que le fueran a prender a él, ¿no? Pero recordemos que es el mismo Jesús, el mismo Señor, el que le está dando la orden a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquellas personas que piensan que ser apóstol es hacer simplemente iglesias y, mejor dicho, llenarse de plata los bolsillos y ser muy cool, ser muy llamativos. Yo lo que veo, y de hecho, mire, que es algo muy curioso hablando de Pablo, porque muchos dicen que como el 12º discípulo era Matías y que no era Pablo, muchos dicen: Pablo no fue el 12º, pero fue el discípulo llamado por el Espíritu de Dios. Y eso ha dado paso a una herejía terrible en la actualidad, en donde las personas creen que pueden ser llamados apóstoles. Porque, mejor dicho, como estamos en la movida del Espíritu Santo en la actualidad, de aquí en adelante todos se pueden llamar apóstoles. Esto es algo terrible, porque si ellos creyeran de que si el llamado apostólico es genuino en la actualidad, mire cómo es el llamado apostólico para el apóstol Pablo, que es el hombre llamado por el Espíritu Santo. Le es necesario padecer por mi nombre.
no llenarse de casas, de carros y de lujos. Mire lo que dice, se lo vuelvo a leer, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, que si decimos que hay nuevos apóstoles, deben padecer por el nombre de Cristo, ¿no? Si decimos que estamos, mejor dicho, en los apóstoles del Nuevo Testamento y que hay nuevos apóstoles en la actualidad. Pero yo veo que aquí el llamado es claro. Vaya porque este hombre me es un instrumento útil. Un instrumento. Un simple instrumento. No es algo, mejor dicho, a ver, quiero ser claro con esto. O sea, un instrumento es algo que está puesto dentro de una obra, ¿sí? Como un asadón, como una pala, como una pica, pero no es la obra. Hay hombres y mujeres en la actualidad que creen que son la obra. Eso es terrible. Un apóstol es un enviado, es un simple instrumento. Un pastor es un simple instrumento. Y eso es algo que yo quiero resaltar el día de hoy, porque les ponemos grandes títulos. Y creemos que esos títulos, que son puestos por ellos mismos y que son aceptados por la gente que los sigue, es genuino y es lo que Dios estipuló. No, es lo que ellos estipularon y es lo que a la gente que le agrada lo que ellos dicen estipularon también. Pero aquí me dice que la misión de un apóstol es padecer, llevar el sufrimiento y de hecho morir de la misma manera para glorificar a Cristo, para glorificar a su Dios. Seguimos leyendo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, hasta ese momento, lo único que había en Pablo era ¿qué? Confusión. No podía ver, no podía recobrar nada de inteligencia. Mejor dicho, era un hombre muy turbado. Solamente hasta que llegó este hombre, fue bautizado por el Espíritu de Dios. Vamos a leerlo. Me dice: al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Abro un paréntesis acá. Cuando nosotros vemos claramente que este hombre le impuso las manos y que fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, no fue porque Ananías le diera a él al Espíritu Santo, sino que simple y sencillamente y llanamente fue lo que Dios designó en ese momento para que Pablo comprendiera, y de ahí en adelante este señor Ananías le empezaría a explicar punto por punto claramente lo que era ser creyente en su momento. Mire lo que dice en el versículo 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con los discípulos? Aprendiendo. Y note otra cosa, el apóstol Pablo no fue autónomo. Recibió el Espíritu Santo y fue comisionado, porque de hecho cuando se le impone las manos, en ese momento el hombre recobra la vista y le caen las escamas. Esto quiere decir, vio claramente, pudo entender. O sea, Ananías fue y le habló a él, obviamente, de Jesús y del Espíritu Santo, de la misión de la iglesia. Entonces, no es como muchas personas piensan que, mejor dicho, el apóstol Pablo ya se las sabía todas y no. Fue que él fue comisionado también. En él hubo el proceso que debe haber en todo creyente. Solamente que Pablo más adelante va a sostener el ministerio de él, el apostolado de él, a través de una de las grandes señales que una persona puede decir que debe tener un apóstol. Primero, los apóstoles tienen que tener, bueno, 3 requisitos fundamentales. Entonces le voy a mostrar a usted 3 requisitos fundamentales que tenían que tener los apóstoles. Primero, tenía que haber sido un discípulo. Pablo no había sido discípulo de Jesús. Entonces, hasta el momento es check, no hay. Testigo de la resurrección. En su momento, tampoco pudo haber sido testigo de la resurrección. O sea, él no pudo ver tampoco claramente que hayan ultimado al Señor Jesús, lo hayan crucificado como tal y que él que se le haya aparecido a él juntamente con los otros discípulos. Note que la idea de la explicación de Lucas es mostrar cómo se le aparece
a sus discípulos. De hecho, en los capítulos de todos los evangelios muestran cómo el Señor Jesús se le empieza a mostrar es a sus discípulos. Entonces, en el momento tampoco podemos catalogar que este sea también otra de las cualidades, otra de las calificativos para poderse llamar apóstol. Pero lo que sí podemos decir es que fue llamado directamente por Cristo. Y de hecho, más adelante el apóstol Pablo dice que él fue llamado directamente por el mismo Cristo y que él sostiene su llamado no por la aceptación, aunque los discípulos aceptaron su ministerio a regañadientes, no fue ni siquiera por la aceptación apostólica, sino fue por el llamado del mismo Jesús. ¿Usted por qué nos explica esto? Porque, en definitiva, cuando usted mira los textos, sobre todo hablando de Pablo, hay una cantidad de serios problemas que se formulan en la actualidad. Problemas muy serios. Como por ejemplo el que les mencioné anteriormente, en donde muchas personas dicen que como Pablo fue el hombre llamado por el Espíritu Santo, el apóstol llamado por el Espíritu Santo, de aquí en adelante van a haber nuevos apóstoles. Eso es poner un nuevo fundamento en la iglesia y poder decirle a la gente que definitivamente hay nuevas revelaciones y que las personas pueden poner fundamento sobre fundamento. Y nuestro fundamento es que estamos en el fundamento apostólico, valga la redundancia. Nosotros tenemos el fundamento primero de los apóstoles. Como piedra angular está Jesucristo sosteniendo toda la construcción. Y nosotros construimos encima del fundamento apostólico. Decir que hay nuevos apóstoles es decir que definitivamente hay nuevas revelaciones, nuevos métodos, que de hecho hay nuevos mensajes, porque como la palabra apóstol es enviado o enviado un mensajero, entonces hay nuevos mensajes. Hay que tener cuidado con esto. Yo le vengo a explicar esto porque de hecho Lucas pone en Hechos de los Apóstoles al personaje principal, obviamente siempre va a ser la obra del Espíritu Santo. También aparece Pedro, aparece Esteban, aparecen otros personajes, otros discípulos, pero yo puedo decirles a ustedes que el principal personaje de la carta de Hechos de los Apóstoles es Pablo. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que está tratando de hacer Lucas es una apología del ministerio de Pablo. Trata de mostrar que Pablo es un hombre llamado por Dios. Y no solamente esto, sino narra cómo fue la conversión de Pablo. Y esto es muy parecido a cosas que nosotros vemos en el Antiguo Pacto. ¿Cómo así, Fabián? Por ejemplo, hay textos como por ejemplo el de Ezequiel, Isaías, Amós, otros profetas en la antigüedad que ellos decían que tuvieron una visión y que Dios se les apareció. Entonces lo que hace el escritor llamado Lucas es mostrar la visión que tuvo Pablo y la comisión que tuvo Pablo. No diciendo que Pablo vaya a ser el nuevo profeta en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque entonces ahora vamos a llamar a Pablo profeta. No, sino que mire la intención y la forma en la que está expuesta, la forma y la apariencia, y no solamente la apariencia, sino todo el organigrama de lo que viene a ser la historia de Pablo. Es como en el Antiguo Testamento, como se le aparece a algunos profetas. Y no solamente esto, sino nosotros vemos una palabra que de pronto para muchos no es importante. Vamos a ir al versículo 4 del capítulo 9. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa doble afirmación aparece en muy pocos textos del Antiguo Testamento, en donde se repite dos veces el nombre de un personaje. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de quién, de Moisés antes de acercarse a la zarza ardiente. Moisés, Moisés. Por ejemplo, Abraham antes de sacrificar a su hijo, aparece el ángel y le dice: Abraham, Abraham. No solamente eso, sino que cuando el Señor Jesús está entregando su espíritu y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, Dios mío. Esta afirmación es una afirmación, y esta frase es una afirmación o una frase de familiaridad, ¿sí? De conocimiento fraternal. Entonces, esto se decía era porque se conocía a la persona y le está haciendo la reclamación: ¿por qué me has abandonado? O porque, venga, yo te conozco, Moisés. Le está diciendo: Moisés, Moisés, yo te conozco, quítate el calzado de tus pies. O Abraham, Abraham, hoy he conocido que me temes. Entonces es una afirmación muy familiar. De hecho, este va a ser el alegato de los postreros tiempos después del gran discurso del Señor Jesús de las bienaventuranzas. Él dice: muchos en aquel entonces me dirán: Señor, Señor, en tu nombre
hicimos esto, en tu nombre hicimos aquellos, y Él les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca les conocí. O sea, esa afirmación de repetir doble vez el nombre es una afirmación que para los hebreos es de comunión, ¿sí? Entonces, por eso es que el Señor dice, en aquel entonces me dirán Señor, Señor, pero Él les va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. Cuando usted mira esto acá, usted puede ver claramente que ese es el alegato de muchas personas que en los postreros tiempos se van a presentar delante del Señor, creyendo que conocen a Dios, pero definitivamente Dios nunca les conoció. En ese momento lo que le está diciendo a Pablo, le está diciendo, Saulo, Saulo, le está diciendo, yo te conozco, Saulo, yo sé quién eres, ¿por qué me persigues? El tema es que el Señor sí lo conoce a uno, pero uno no conoce al Señor. ¿Y por qué uno no conoce al Señor? Porque se está apoyando en su propia autojustificación, que era lo que le sucedía a Pablo. Y es lo que le va a suceder a aquellas personas que le van a reclamar, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes proezas. El Señor les va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. Aquí con esto yo les quiero mostrar algo importantísimo. La autojustificación no lo hace a usted acepto delante de Dios. ¿Qué lo hace a uno acepto delante de Dios? Conocerlo a Él. Y de hecho el Señor Jesús dijo, nunca se gloríen porque otras personas los conocen a ustedes. Gloríesen cuando en el reino de los cielos sea mencionado su nombre, cuando esté escrito su nombre en el libro de la vida, cuando sean conocidos por Dios. Esa es la gloria que puede llevarse en realidad un hombre. No ser reconocidos, porque es que el afán de este siglo es ser reconocido. Cuando nosotros vemos a Pablo, nosotros podemos ver que era un hombre que buscaba ser un hombre que fuera reconocido por su celo, eso en cuanto a la doctrina o a lo que él creía correcto. Yo sé que hay muchas personas que siguen a Dios y que creen que están haciendo lo correcto, pero la pregunta es, ¿verdaderamente usted conoce al Dios al que usted le sirve? ¿Verdaderamente usted está seguro de que el camino que usted ha seguido es el camino correcto? ¿O es un camino amañado? Es un camino en donde usted se ha hecho su propia forma de Dios, su propia imagen de un Dios, y usted cree que ese Dios le va a responder a usted. O sea, piénselo concretamente. Porque si usted es una persona que no lee escritura, si usted es una persona que solamente se deja llevar por esas convenciones apostólicas y por esos movimientos proféticos en la actualidad, en donde le dicen a usted que esos señores oran 8, 10 horas y que todas son en la madrugada y que conocen a Dios y que le están supuestamente enseñando a Dios, ¿esas enseñanzas de esos hombres van conforme a la escritura? ¿O usted verdaderamente se ha puesto a mirar de que eso sea bíblico lo que ellos le están diciendo? Yo sé que muchos van a decir, sí, yo leo la Biblia, pero la lee contextualmente. ¿Usted contextualiza la Biblia? ¿Usted verifica que lo que le está diciendo el apóstata, ese que usted tiene allí en el púlpito, el ecuménico que usted tiene en el púlpito, y aquel falso pastor, usted se ha puesto a verificar con la Biblia de que lo que está diciendo él es verdad? ¿O simplemente le cree porque simplemente le parece que es un hombre de Dios y es un hombre carismático y habla con seguridad? En 2 de Pedro capítulo 2 dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros que introducirán encubiertamente en los engaños, ¿no? Y que incluso engañará, si fuere posible, a los escogidos. Eso también lo dice en Mateo 24. Entonces, yo me pregunto si usted verdaderamente es consciente de que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros. Lo que está tratando de hacer aquí Lucas al mostrar al apóstol Pablo es decir que él tiene las marcas y las señales de un hombre que ha sido comisionado por Dios. Porque este hombre llamado Pablo, si tratara de exaltarse a sí mismo, podríamos decir que era un hombre que estaba siendo influenciado por sí mismo. Pero cuando usted mira, de ahí en adelante el hombre empieza a predicar en Damasco y después es llevado a Jerusalén. Y el hombre empezó a predicar y menospreció completamente sus títulos y empezó a desechar completamente el conocimiento que tenía anteriormente. Cuando yo llegué a la vida de creencia me di cuenta de que yo no sabía ni conocía absolutamente nada.
Pero he notado en este camino que hay personas que creen que saben mucho. Yo la verdad lucho por poder presentar algo no solamente coherente, sino que también que tenga que ver con las escrituras y que esté en las escrituras. O sea, porque es que hay muchas personas que tratan de poner mensajes que ni siquiera están medianamente en las escrituras, sino que son cosas sacadas de lo secular. Mire que casualmente, cuando yo estaba aprendiendo a predicar, a mí me recomendaron algunos libros de ayuda para poder predicar. Y una de las formas que a mí me enseñaron en los primeros momentos de mi vida fue comprar un libro de historias de cosas que han sucedido en el mundo. O sea, por ejemplo, del hombre que obtuvo el Guinness Record en tal forma. Entonces ese Guinness Record y ese esfuerzo de ese hombre me iba a servir para relacionarlo con algún texto bíblico y poder decirles algo inspiracional. Entonces, yo estaría poniendo eso que en su momento me están tratando de decir que es algo que yo puedo combinar con la Biblia para yo poner y armar un Frankenstein. No sé si usted conoce al Frankenstein, un hombre que fue armado con pedazos de otros hombres. Ponerlo allí, hacer un muñeco bonito y entregárselo a usted. Esa es la predicación de muchos pastores en la actualidad. Yo lo que veo es que Saulo tuvo que pasar primero por el filtro, tuvo que primero encontrarse con los apóstoles, y no solamente esto, sino que fue un hombre que pudo ser utilizado por Dios. ¿Saben por qué Pablo pudo ser un hombre muy utilizado por Dios? Porque era un hombre que tenía un conocimiento acerca del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento habla en su gran mayoría de Jesús. Pero el Señor Jesús necesita intervenir en la vida de aquella persona que le va a empezar a explicar a usted esto, si no es algo imposible que usted pueda entender el verdadero sentido de la ley. Porque si no se le aparece Jesús en el camino a Pablo, lo primero que va a hacer Pablo es seguir exterminando ¿qué? Pues a la iglesia. Dios utilizó el conocimiento de este hombre para revelarse completamente a este hombre. Cuando usted mira de ahí en adelante, empezó a predicar en Damasco, después fue llevado a Jerusalén, después se fue llevado a reyes, a muchos otros personajes, y el hombre no solamente manejaba el hebreo, manejaba otros idiomas, y era un hombre entrenado en la ley, y era un hombre que sabía lo que era verdaderamente la misión del Mesías, porque conocía el Antiguo Testamento, y obviamente después de conocer a Jesús, en Jesús se cumple el Antiguo Testamento, y Jesús es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted mira esto, usted puede entender concretamente que la misión del Señor Jesús era abrirle los ojos a un hombre llamado Pablo para que Pablo pudiera llevar esa gran comisión, y gracias a esa gran comisión y al conocimiento que este hombre pudo obtener a través de los años, este hombre fue un hombre comisionado, y gracias a eso es que nosotros tenemos doctrina. Gran parte de la doctrina que nosotros tenemos bíblica es gracias a Pablo. Yo no me refiero a Pablo como a un Dios. Yo lo que digo es que Pablo fue un simple mortal que Dios capacitó desde muy pequeño como judío, y que fue entrenado, y que en su momento él estaba ciego y que era un hombre, como se lo mostré a usted, era un buey torpe tratando de darle patadas a su amo, el cual Dios mismo se le atravesó en el camino y le mostró el camino correcto. Pero era un hombre que era temeroso de Dios. Le pregunto yo a usted una cosa, mire, en la iglesia en la actualidad la gente no lee Biblia, tampoco tienen temor de Dios, no le tienen temor a Dios. Mire, yo he visto creyentes diciendo: Dios me dijo, Dios me habló, Dios se me apareció en visión y me dijo esto, el Señor te dice lo siguiente. Yo no veo que esto suceda en la vida de Pablo. Ay, pero envió un hombre como Ananías y él mismo se le apareció a Pablo, pero porque Pablo estaba siendo comisionado por el mismo Señor Jesús. A usted y a mí, ¿qué nos comisiona a nosotros? Primero, nos comisiona la llenura del Espíritu Santo, pero esa llenura también es mal interpretada, porque decimos que la llenura es locura. Es como la experiencia en donde yo siento un fuego abrasador y empiezo a hablar en unas lenguas muy raras que se han inventado últimamente, y empiezo yo a decir cosas que son incoherentes, pero no toco la Biblia. Y yo veo que Pablo fue comisionado gracias a que Dios le dio ese conocimiento. Ay, Fabián, pero a mí Dios no me ha permitido. Claro que le está permitiendo. O sea, el hecho de que usted no haya crecido, no se haya criado como Pablo, no lo exime o no lo hace exento a que usted tiene que sentarse
a leer la Biblia, a comprender, a profundizar. Y mire que si usted profundiza y tiene conocimiento bíblico, el Espíritu Santo, el mismo Dios, lo puede llevar a usted y lo puede utilizar en muchos lugares. Pero es que las personas creen que son utilizadas simplemente porque se les apareció Dios en su momento a través de un predicador, a través de un hermano que les habló de Jesús, pero no quieren leer Biblia, no se quieren someter a la verdad de la palabra, no quieren orar, no quieren hacer lo que les compete, ¿no? Su obligación, sino lo que quieren es el camino fácil. Y yo les digo antes de terminar esto, no hay camino fácil. Yo creo que para Pablo no fue fácil. La llenura del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra, ser lleno del conocimiento de Él. No es fácil hablar de Pablo. La verdad, yo sufro al hablar de Pablo. Le voy a decir por qué yo sufro al hablar de Pablo. Porque muchas personas toman a Pablo como la oportunidad para pecar. Y le voy a decir por qué. Porque toman un versículo de algún dicho de Pablo y esto lo aprovechan para pecar deliberadamente. Y no solamente esto, sino que se han armado una cantidad de controversias porque como Juan Calvino utilizó muchos textos y muchos comentarios de Pablo para armar una teología y para reafirmar una teología y un pensamiento, entonces muchos consideran a Juan Calvino un hereje. Pero yo, por ejemplo, creo que muchas de las afirmaciones de Juan Calvino son correctas. Y no porque yo idolatre a Juan Calvino, sino porque las afirmaciones de Juan Calvino están ¿en dónde? En la Biblia. Porque de hecho Juan Calvino era paulino y Pablo era cristiano y era un hombre entrenado para comprender correctamente. De hecho, es maravillosa la forma en la que Pablo comprendía el Nuevo Testamento. Yo no soy ni Calvino, yo no soy tampoco de muchos reformadores, como usted puede verlo, por ejemplo, hablando del movimiento protestante. Sí creo y veo y los leo muchísimo, pero para mí, como creyente, lo más importante es Jesucristo, su palabra y el fundamento apostólico. Calvino no era un apóstol. Calvino fue un simple hombre que Dios utilizó en su momento, hizo algunas afirmaciones, pero como hombre también se equivocó en algunas cosas. Yo sigo la Escritura, sigo los dichos de Jesús, leo las cartas paulinas y comprendo mucha teología, pero yo a Pablo no lo idolatro. Yo al que idolatro es a Jesucristo porque es mi Señor y mi Salvador. Entonces, esto se lo digo para dejar en claro porque de aquí en adelante, en el estudio que nosotros vamos a hacer, que se va a llamar Pablo y la comprensión de la gracia, ustedes van a poder entender mucho de cómo Pablo comprendía no solamente la ley, sino comprendía los lineamientos de la gracia. ¿Qué era la gracia? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué es lícito y qué no es lícito dentro de la vida como cristiano? Y no solamente esto, sino que gracias a Pablo nosotros podemos entender mucha voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo, ya que en algún momento muchos creyentes sufrieron porque habían como que confusión en algunas cosas doctrinales, como por ejemplo la forma en la que se puede llegar a cumplir la ley dentro del cristianismo. Por eso les animamos a que nos acompañen en nuestro nuevo estudio acerca de Pablo y la comprensión de la ley y de la gracia. Este estudio acaba el día de hoy, que es el cara a cara con Jesús, y no solamente eso, sino la gracia y el nuevo pacto. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, denle like, comparta, suscríbase. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.